Buenas tardes y buenas noches, colegas y amigos todos. En nombre de The Vetiver Network International, la red internacional y latinoamericana del Vetiver, sean ustedes bienvenidos al cuarto conversatorio virtual latinoamericano del Vetiver 2023. El objetivo de estos conversatorios es que como miembros de la red internacional y latinoamericana del Vetiver tengamos otra vitrina para compartir conocimientos o los conocimientos desarrollados durante las últimas décadas. Es decir, que nuestros conversatorios son un espacio permanente de intercambio de conocimientos, saberes, experiencias e investigación, en donde los miembros de la red latinoamericana del Vetiver nos encontramos mensualmente para compartir nuestras mejores prácticas e involucrarnos en un proceso de mejoramiento continuo. Como una forma de potenciar lo anteriormente dicho, el formato de estos conversatorios está pensado para que, primero, en cada conversatorio, un compañero pueda exponernos su trabajo, experiencias e investigación. Segundo, como participantes, tengamos también la oportunidad de formular preguntas al compañero expositor, mientras a manera de benchmarking copiamos sus mejores prácticas. De hecho, si durante la exposición les van surgiendo preguntas o comentarios, les animamos a irlos escribiendo de una vez en el chat general. O sea, no esperen hasta el final de la charla. Incluso si después del periodo de preguntas y respuestas quieren participar, también pueden ir levantando la mano. Porque, bueno, en el periodo de preguntas y respuestas, el expositor, todas las preguntas que ustedes escriban en el chat, las irá respondiendo. Yo se las iré leyendo. Y tercero, el expositor en la última parte del conversatorio podrá recibir retroalimentación de colegas con igual o mayor experiencia en los temas tratados en este conversatorio. Es un buen momento para generar iniciativas paralelas, como lo son iniciar mesas de trabajo, identificar colegas con intereses y experiencias de campos similares y hacer este grupo con ellos en redes sociales, etcétera. Esto como una forma de reunir y potenciar esfuerzos individuales con el fin de crear sinergia y sinergias de cara a los objetivos de corto, mediano y largo plazo que se vayan planteando. Lo anterior irá sucediendo porque estos conversatorios son el escenario ideal para identificar colegas con intereses similares y con proyectos de corto, mediano y largo plazo con quienes estamos seguros vamos a querer pues seguir en contacto permanente. Otro tema que no queríamos dejar pasar la oportunidad es el de externarles nuestra admiración y más profundo agradecimiento a todos los voluntarios que ya nos han enviado sus temas para exponer en los próximos conversatorios. Si usted aún no lo ha hecho, envíenos su tema o temas para agendarlos. Iremos dando la palabra a diferentes voces, diferentes actores en diferentes países, porque temas para exponer acá hay tantos como aplicaciones del Vetiver existe y van desde investigación académica hasta un intento fallido por aplicar el sistema Vetiver en determinado contexto o circunstancia, con el fin de venir acá a obtener retroalimentación de nuestros colegas y compañeros. Recordarles que los conversatorios no durarán más de 2 horas por consideración a los colegas en zonas horarias donde ya son las 10 de la noche y recordemos que mañana es un día laboral. Así que, sin otro particular, nuevamente les damos la bienvenida a este espacio y les presento a nuestro expositor Antonio Carrillo Bolea.
Antonio Carrillo nació en la Ciudad de México en el 82 y desde el 2006 vive y trabaja en el estado de Veracruz, donde ha desempeñado la mayor parte de su actividad profesional. Antonio es consultor internacional especializado en el diseño, establecimiento y manejo de sistemas agroforestales con criterios de cuenca y biodiversidad. Ha trabajado en varios proyectos donde se busca transformar la productividad agropecuaria a través de estrategias holísticas que permitan la seguridad hídrica, el rescate de la biodiversidad y el aumento de los rendimientos. Antonio conoció el sistema vetiver en el rancho agroecológico Las Cañadas en el 2005 y desde entonces lo empezó a utilizar como estrategia en la selva tropical de Tuxtlas para restaurar suelos erosionados y contener las poblaciones de hormigas para evitar daños en plantaciones de hortalizas y frutales. Su salto a la implementación a gran escala se dio en el 2014, cuando Antonio tuvo la oportunidad de colaborar con la red de permacultura Macultor. La Margarita, ubicada, hay un micrófono, bueno, ubicada en el estado de Oaxaca, donde en el rancho San Ricardo se estableció el sistema vetiver y el diseño hidrológico en línea clave o key line para proteger la infraestructura de caminos y restaurar laderas erosionadas por muchos años de cultivo tradicional de caña de azúcar. En el 2019, Antonio es contratado por la empresa Nueva Matacapan Tabacos, la cual se dedica al tabaco de alta especialidad para puros. Su colaboración está centrada en el desarrollo de proyectos de sustentabilidad institucional, pero sobre todo en atender y remediar el avanzado proceso de erosión de los suelos provocados por las lluvias extremas y también por las prácticas de producción convencionales. Es acá donde implementó a mayor escala el sistema vetiver en Keyline y desde donde ha generado la experiencia para la sistematización de la propuesta que le permitió ganar el premio Rey de Tailandia. Acordémonos que Antonio ganó en la categoría de mitigación de desastres y protección ambiental. Dicha propuesta es un estándar de implementación del sistema vetiver con criterios de diseño hidrológico, buscando que la amplia comunidad que practicamos el sistema vetiver a nivel internacional revise, valide y enriquezca dicho estándar para valorar la adopción de esta tecnología combinada. Entonces, los dejo, le cedo el micrófono a Antonio. Antonio, adelante. Muchas gracias, Jorleni. Un gusto poder estar aquí. Le agradezco a todas y a todos su tiempo para, pues, para poderles compartir esta experiencia. Voy a empezar a compartir pantalla. Le agradezco mucho a Yoleni toda la presentación. Efectivamente, esta oportunidad es para presentarles justamente lo más reciente de mi trabajo como consultor y también como director de esta organización que se llama Estampa Verde, con la cual estamos promoviendo el uso del vetiver, entre otras tecnologías, para la adopción de soluciones basadas en la naturaleza para sistemas agrícolas y pecuarios. Y pues bueno, nada más aquí hago una pausa para mencionarles que estas imágenes, estas ilustraciones son generadas por inteligencia artificial. Le pedí a DALI de ChatGPT que me hiciera una serie de ilustraciones y pues bueno, esto fue de lo que más me gustó. Y pues bueno, nada más aquí se los quería yo compartir. Como comenta Jorleni, yo tuve el gusto de conocer este sistema en Las Cañadas, que es uno de los proyectos más relevantes en México en difusión de prácticas agroecológicas. Está ubicado en el Bosque de Niebla, en la zona centro de Veracruz. Y de ahí, ahí me mostraron el camino para seguirme empapando con todos los manuales y el material que ya tenía
la Red Internacional de Vetiver y tuve acceso a mis primeros slips de vetiver. Y posteriormente, en el 2015, que estábamos trabajando ahí en San Ricardo, fue cuando salió esta segunda edición de este gran libro, El Sistema Vetiver para mejorar la calidad del agua. Y pues bueno, tuve el gusto de colaborar con esta organización, la Red de Permacultura de la Margarita, que fue la que hizo la traducción al español. Y esto es un poco el contexto, ¿no? Ya a mayor escala, ¿no? De lo que mencionaba Yorleni, esta implementación en una zona cañera, trópico húmedo, 1900 milímetros de precipitación anual, suelos dedicados a la caña de azúcar convencional. Entonces aquí por primera vez pude tener la oportunidad de experimentar estas dos tecnologías, el sistema Vetiver y el diseño hidrológico Keyline. El diseño hidrológico lo desarrolló Parsifal Yeomans en Australia en los 50s y Eugenio Gras, que tristemente ya falleció, era un ingeniero mexicano muy talentoso que lo aprendió directamente de Darren Doherty en Australia y lo trajo acá a México. Y este es el único rancho diseñado por Eugenio Gras que está abierto al público y es un rancho demostrativo, ¿no? Entonces esto demuestra justamente la pertinencia de esta herramienta a múltiples escalas, ¿no? Entonces aquí tuve el gusto de colaborar en el diseño, implementación y manejo de estos sistemas diversificados. En el 2021 tuve una oportunidad de trabajar en la administración pública, en la dirección de ganadería y trabajamos con los productores ganaderos en el diseño de políticas públicas centradas en sistemas silvopastoriles. Y pues bueno, la administración estatal sigue fomentando esta tecnología, un muy fuerte apoyo a los productores y durante el huracán 2021, Grace, fuimos a hacer unas brigadas donde trabajamos en la zona cero, donde entró el huracán en Tecolutla y Papantla, y llevamos el sistema Vetiver ahí con productores que, pues bueno, no habían escuchado de esta tecnología. Y el caso en específico, pues es lo que hemos estado trabajando aquí a gran escala en un contexto de agricultura comercial en el sur de Veracruz, con la empresa Nueva Matacapan Tabacos. Quiero hacer nada más una pausa nuevamente para leer estas frases del rey de Tailandia, Rama noveno. Los pastos son hierbas, de las cuales algunas son inútiles y otras benéficas, como el vetiver, que es muy útil en conservación de suelo y agua. Al tener un sistema de raíces profundas que penetran el suelo, aumentan su capacidad de retener agua y partículas. También tiene tallos compactos que funcionan como una barrera entre los sedimentos y residuos de materia orgánica y conservan la superficie del suelo. Análogo a este tema mencionado de los pastos, los individuos, hay aquellos que llevan una vida inútil mientras que otros llevan vidas valiosas. Los pastos son una excelente lección para ser considerada una motivación en la vida. Comportarse como malezas que causan problemas y dificultades al ambiente, o comportarse como el vetiver que solamente provee diferentes usos y estabilidad a la tierra en la que se desarrolla. Entonces, estas frases me parecen muy pertinentes para que podamos entender a cabalidad las implicaciones que tiene manejar un pasto como no es el pasto vetiver, porque sí es muy importante hacer una clara diferenciación entre él y los demás tipos de pastos. Comentaba hace un momento con Marieta de Panamá, aquí en donde estamos en la zona de los Tuxtlas hay un problema serio de pérdida de biodiversidad por la inclusión de la ganadería convencional, pero se habla de pastos braquiarias que han sido invasores y han desplazado cobertura forestal, mientras que el vetiver, al contrario, puede ayudar a restaurar cobertura forestal. Entonces es una tecnología muy completa que requiere dedicarle a conocerlo a cabalidad. En su momento, Rafael Luque nos compartía en su presentación cómo el sistema vetiver puede ayudar a contribuir al logro de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, toda mi plática va en ese encuadre, ¿no? Cómo tenemos que trabajar en el rediseño de la agricultura y las formas de producción agropecuarias para que sean parte de la solución y no parte del problema. Entonces, vemos que el suelo tiene muchísimas variables de importancia, ¿no? Desde la materia orgánica en los suelos, su vulnerabilidad ecológica, el reciclaje de nutrientes, su biodiversidad, y en prácticamente todas estas variables puede tener una incidencia benéfica el vetiver, ¿no? Ayuda a generar más biomasa del suelo, a que existan más agregados del suelo, a su respiración, etcétera.
Y pues nuevamente me extiendo un poco más en el contexto porque aquí es a donde vamos con la tecnología, atender esta situación de alta degradación de los suelos a nivel global. El caso de México no es la excepción. Aquí un estudio podemos ver cómo en México una muy buena parte, o la mayor parte de la erosión en este país se debe a cárcavas y a la erosión laminar, que es la que afecta a la mayor parte de los suelos. Y pues esto es generalizado, ¿no? En México como en Latinoamérica tenemos estos problemas generalizados en las unidades de producción agropecuaria. Cuando nos vamos al sur sureste, que pues es una zona muy relevante agronómica y culturalmente y de biodiversidad, vemos también unos procesos avanzados de erosión. Nosotros estamos cercanos a la zona del Istmo y ahí hay se puede apreciar cómo hay procesos avanzados de erosión entre la zona, sobre todo en Veracruz, del lado de Veracruz, y también combinados con un riesgo por inundaciones, ¿no? También tenemos ese alto riesgo de inundaciones. Entonces, el sistema Vetiver viene a trabajar directamente puede usarse para atender estos riesgos. Aquí una fotografía de cómo se puede ver uno de estos problemas de erosión en el Valle Matacapan, que es donde estamos trabajando. Son suelos de origen volcánico, es un suelo tipo FAOSEM, que son suelos de origen mineral súper fértiles, pero muy sensibles a la erosión, son suelos muy arenosos. Aquí podemos ver cómo después de unos eventos extremos de precipitación se hizo una de estas cárcavas, ¿no? Perdiendo, y esto hace que se sumen a la pérdida de toneladas de suelo por año, ¿no? Estos suelos tienen muchísimos años de historia agrícola. Aquí hubo buena parte del desarrollo de las culturas mesoamericanas, ¿no? Desde el horizonte formativo, clásico, posclásico, hasta la llegada de los españoles. Estamos hablando de más de 2000 años de historia agrícola ininterrumpida, que en los últimos 50 años se ha acelerado un proceso de erosión que podría hacer que la agricultura deje de ser viable en los próximos 10 o 20 años. Así se ven los suelos en la preparación, así se ven los suelos durante un evento de precipitación extrema con el cultivo del tabaco. Pueden ver la severidad de las cárcavas. Lo que estamos viendo como fenómeno climático generalizado en la región es que el promedio de precipitación anual podemos decir que es el mismo, que no hay mucha variabilidad. Podemos ver tendencias a la baja en ciertos años. En la zona del Valle Matacapan estamos hablando de 2.200 milímetros anuales, pero lo que nos encontramos ahora como tendencia es que lo que antes solía llover, digamos, 100 milímetros repartidos en unos 5 días, ahora vemos 100 milímetros repartidos en 2 horas y por eso vemos estos efectos. El suelo se satura muy rápido, la labranza excesiva tiene muy compactados los suelos, hay poca materia orgánica, poca capacidad de retención y vemos estos casos. Entonces, esto seguramente los que ya trabajan con el sistema Vetiver lo han visto, como es un pegamento orgánico para detonar el desarrollo sostenible y regenerativo a cualquier escala, tanto por lo que representa para proteger infraestructura actual, para desarrollo social, por la diversificación económica y nos vamos a centrar en esta parte en la productividad agropecuaria, ¿no? La maravilla que puede hacer este sencillo pastito si lo hacemos bien. Bueno, aquí un ejemplo de cómo se ve esta tecnología ya en campo. Esto es ya después de los primeros años de establecimiento. Vamos a llegar a describir esto. Yo solamente quiero que vean justamente el impacto. Esta fotografía es como de un antes y un después del manejo del vetiver en la preparación del ciclo agronómico del tabaco. Con la fotografía grande que tienen a la izquierda son los setos de vetiver en la época de secas. El seto ya establecido en keyline. A la izquierda el banco de propagación con el vetiver. Luego la foto de arriba es dándole mantenimiento, haciendo el corte, toda esa materia orgánica se incorpora a campo, se saca el vetiver como la propagación para sembrar más y pues bueno, mejora las condiciones para el cultivo, ¿no? Sea tabaco, sea maíz, para cultivos anuales, es impresionante. Entonces tratamos de cumplir estos 3 principios, 3 Rs, o bueno, 4 principios, 3 Rs y una L, que lo hemos puesto bajo esta categoría de aspectos básicos de una hidrología regenerativa, ¿no? O de una hidrología que permite conservar los suelos y el agua, ¿no? Estamos en un momento de mucha pérdida o degradación de nuestros recursos bióticos y el suelo y el agua son de los que más cantidad y calidad estamos perdiendo. Entonces, aquí a la izquierda ven una imagen tomada en dron de cómo se ve este sistema. Se alcanza a apreciar los setos de vetiver. En esas curvas
a nivel, pero voy a hacer la precisión, son con un ligero desnivel. Estas son cuestiones técnicas que tienen que ver con el proceso de diseño del sistema Keyline. ¿Y cuáles son estos principios? Bueno, cuando recibes el agua, ¿no? Hay que recibirla, repartirla y reducir el impacto, ¿no? O sea, hay que recibir el agua y reducir su impacto por el terreno para que no genere esas cárcavas. Hay que recargar los mantos freáticos, ¿no? Al lograr que esa agua se infiltre. Hay que retener esa agua en esos mantos freáticos justamente con el sistema profundo de raíces que nos brinda el vetiver los árboles. Y luego este mismo sistema de raíces pues libera el agua para los suelos, la productividad, los mantos freáticos, etc. Entonces reducimos, repartimos, retenemos agua con este sistema, con esta tecnología. Y aquí, además de mostrar algunos de los datos que se tienen, sobre todo quiero hacer señalamiento, lo platicaba hace un momento con Marieta, de cómo hay una falta de datos duros aquí en Latinoamérica, ¿no? Estos son datos principalmente de Australia, Vietnam, ¿no? Tailandia, donde tienen justamente, se ha estudiado y se ha validado cuáles son los rangos de adaptación para el vetiver. Necesitamos generar estos datos para Latinoamérica. Es un hueco enorme que nos hace falta, ¿no? Porque pues, nosotros vemos que tenemos mucho éxito donde lo estamos haciendo, pero México es un país muy grande, con diferentes tipos de suelos, diferentes tipos de climas. Hay esa demanda ya de los productores agropecuarios, entonces necesitamos que exista un contexto de política pública que habilite las condiciones para que más investigadores se involucren, se generen estos datos que tanto le hacen falta a la industria agropecuaria. Y pues al final estamos metiendo esto que ya ustedes conocen, ¿no? El sistema vetiver, esta planta que haciéndolo bien generamos una solución robusta, que año con año se va poniendo cada vez más sólida y estamos usando en sí, pues todo, ¿no? En el aspecto agronómico son las hojas como captura de carbono, como producción de biomasa y para aumentar la materia orgánica de los suelos. La planta viva y las raíces con toda esta cuestión de contención de los suelos y la fitorremediación de suelos que también se encuentran con ciertos problemas por las prácticas convencionales, principalmente la prevalencia de enfermedades derivadas de hongos parásitos que afectan, son ya una plaga a escala económica, comercial, ¿no? De afectación relevante. Muy rápido, beneficios agronómicos para quienes no lo conocen. Bueno, como aporta materia orgánica, permite la circulación de nutrientes, ayuda a la fitorremediación de metales pesados y agrotóxicos, reduce la erosión del suelo, permite el control biológico de plagas, no es invasivo, solamente se propaga por división de raíz. Y algo muy importante que hemos validado, la descompactación de suelos, cómo mejora la porosidad, la capacidad de infiltración de agua y también la presencia de una microbiota benéfica. Entonces, ese es el trabajo, tomar este increíble material y pues bueno, es un gran trabajo, hay que separarlo, hay que dividirlo y para lograr esto consolidado, quise agregar esta imagen del texto de John Greenfield, que es justamente lo que vamos a ir logrando con establecer estos setos, ¿no? Y estas son ya unas fotos de lo que hemos logrado ahí. Algunos tal vez ya las han visto anteriormente circulando entre las fotos de la comunidad de práctica de la Red Internacional de Vetiver. Esto es aquí en el Valle Matacapan, ya el sistema vetiver en Keyline establecido. Ahí se ven los setos después de su efectivo mantenimiento. Las rotaciones entre un cultivo de tabaco y el otro, se hace incorporación de leguminosas, la mucuna principalmente, aquí se le llama pica pica mansa. Entonces la mucuna con el vetiver son nuestras principales herramientas para asegurar la productividad en el contexto de trópico húmedo. ¿Cómo desarrollamos esta tecnología? ¿Cuál fue el proceso? El estándar es un documento técnico. El estándar que desarrollamos es un documento técnico que describe de manera pues, mucho más técnica de lo que estoy haciendo aquí. Ahorita lo quise manejar más informal, más de conversación para escuchar las opiniones de los demás. Este estándar está basado en un trabajo que venimos haciendo desde el 2019. En el 2019, con la ayuda de este gran científico, el tristemente fallecido Ralph Eichenberger. Él era un científico suizo que se dedicaba a la investigación en remediación de suelos y tecnología con drones. Y, permítame tantito.
Por favor, estoy en la reunión, ¿nos puedes atender mucho? No sé, ya deben ser ya las... Ok, pues que esperen tantito. Perdón. Em, Entonces, estaba yo aquí en la tecnología, Ralph Eichenberger. Entonces, bueno, conocimos a Ralph, tuvimos el gusto de colaborar con él desde el 2017 y a partir de esta colaboración fue que realizamos este análisis con drones. Se hizo un vuelo en las diferentes unidades de producción de los Turrent. Esto usó drones DJI y una tecnología que se llama MLID, que permite geoposicionar las fotografías y obtener datos de muy buena definición. Es lo que estoy yo sosteniendo ahí es básicamente como el equivalente a una estación total. Está recibiendo datos crudos desde diferentes satélites. Es como si fuera una estación total topográfica. Entonces, con el vuelo del dron y esta estación, luego el trabajo de Ralph consistía en diferentes procesamientos de las fotografías para obtener el modelo digital de elevación y poder tener esto que es justamente la base del trabajo, ¿no? Entonces, me gusta ver mi trabajo como si fuera un médico de la agricultura, ¿no? Llega un cliente y me dice, oye, pues yo tengo este problema de erosión, tengo esto, hacemos una primera valoración, pero necesito, como si lo mandara a hacerse sus rayos X, lo mando a hacerse sus estudios topográficos. Y pues bueno, como este es un caso de una operación comercial pues muy importante, muy grande, pues necesitamos algo de alta resolución, ¿no? Entonces, bueno, eso es el equivalente, ¿no? A unos rayos X, un estudio topográfico y el equivalente a un análisis de sangre, pues bueno, un análisis de suelos para ver cómo están las condiciones de materia orgánica, pH, etcétera. Entonces, después, con esto, bueno, aquí este es un render para que lo vean un poco como a lo que me refiero con alta resolución. Los puntos en azul son los puntos de control terrestre donde pusimos la estación y de ahí después se calibran los datos obtenidos por el dron para poder obtener el mapa topográfico con curvas a nivel con una equidistancia de 1 metro, que ese es el nivel de definición que necesitamos para poder pasar a la siguiente fase, que ya es la fase de diseño asistido por computadora para poder tener el diseño inline, ¿no? Entonces, las condiciones iniciales con las que partíamos, un monocultivo de tabaco demandante, ¿no? Como les comento, es un cultivo orientado a la exportación, es muy demandante en cuanto a suelos, ¿no? Por las cuestiones de nutrición y sanidad. Es un cultivo de ciclo corto, principalmente lo que se busca es tamaño foliar, ¿no? Esta es una zona que exporta capa, que es la última hoja que envuelve a los puros, ¿no? Entonces atiende un nicho de mercado muy, muy específico. Tenemos una alta tasa de erosión de los suelos debido a más de 30 años de agricultura industrial intensificada. Eh, Se usa una variedad, la zona tiene una variedad nativa que se llama Negro San Andrés, como les comento, muy apreciada. Entonces, el manejo convencional ha acelerado los procesos de erosión. Cuando tenemos estos suelos arenosos y precipitaciones extremas, y suelos descubiertos, pues lo que tenemos es una tremenda pérdida de suelo. Entonces, después ya de el flujo de trabajo, del diseño asistido por computadora, con software libre, aquí esto es un poco como se vería nuestro repositorio geográfico, que para poderlo compartir con nuestros clientes, lo hemos simplificado al máximo y también tratando de acelerar su adopción, pues usando tecnología de código abierto, en este caso Google Earth Pro. Entonces, entre QGIS y Google Earth Pro, que son software libre, pues podemos hacer, ¿no? Lo anterior, el procesamiento de los datos topográficos, eso sí es con licencias costosas y es un trabajo, digamos, previo, ¿no? Pero una vez resuelto eso, ya podemos trabajar con software libre, ya tenemos ahora sí los estudios y podemos trabajar. Aquí lo que se ve en esta radiografía, lo que se ve en verde más fosforescente, las líneas verdes ahí son las líneas en Keyline, luego otras líneas más delgadas son las líneas de patrón de cultivo simplificado, las líneas rojas son los caminos, algunos caminos sugeridos, otros que ya existen, y las líneas azules son los escurrimientos de agua, ¿no? Entonces estamos trabajando para justamente balancear
la dispersión de agua en el terreno de una manera uniforme, inclusive en los eventos extremos de precipitación. O sea, que pase el agua para llegar hacia los cuerpos de agua. Todo esto es a partir de ese proceso de diseño. Entonces, además del diseño, se ocupa buen material genético. Obtuvimos también la primera planta del Rancho San Ricardo. Se trajo un camión de 3,5 toneladas. Se estableció un banco de propagación en la tabacalera para poder contar con material e hicimos la primera siembra en el 2019, ¿no? Haciendo separación de las cepas grandes para poder maximizar el material disponible. Los suelos, como les comento, son muy arenosos, ideales para la propagación a gran escala, ¿no? Eso ha sido muy exitoso. Hemos tenido mucho éxito con los bancos de propagación. Básicamente fue necesaria solamente una compra inicial, ¿no? Y a partir de ahí hemos expandido. Y pues es generar capacidad en lo local, ¿no? Esto es muy importante, como no descuidar el desarrollo de capacidades locales, ¿no? Jonathan en una presentación anterior nos estuvo hablando de eso, ¿no? Empoderar a las comunidades, darles capacitación y creo que pues es importante empezar por generar esa necesidad, ¿no? La necesidad ya está en el sentido de que ya existe la necesidad de restaurar los suelos, ahora hay que generar la necesidad de que la gente pida que se implemente esta solución y cómo la van a pedir, pues solamente en la medida en la que lo vean, ¿no? Entonces, esto creo que ha sido muy importante trabajar con una empresa líder pues así por imitación, esperemos que puedan imitar estas buenas prácticas. Aquí entro un poco en el detalle del diseño hidrológico. No entro tanto en las particularidades de lo que es la geometría del keyline, pero es muy importante entender que detrás de todo esto hay pues el trabajo de Parsifal Yeomans, de Darren Doherty, de Georgie Pavlov, de Richard Perkins, de muchas personas, bueno, de Eugenio Gras también, Pablo Ruiz Lavalle, Gerardo Ruiz Smith, de un servidor, Humberto Moro también es de las personas que lo han promovido. Entonces, es una tecnología también, pues que los productores la validan. Hay muy poca validación científica del keyline, pero funciona, los productores la demandan, es muy exitosa si se diseña y se implementa bien. Entonces, aquí hay que entender que necesitamos justamente aprender a observar los mapas, necesitamos aprender a observar la cuenca, necesitamos entender cómo fluye el agua más allá de una sola unidad de producción y verlas como conjunto, ¿no? A tener este enfoque de microcuenca. Entonces, esa es la base, necesitamos empezar a flexibilizar nuestros criterios de desarrollo, ordenamiento territorial para empezar a pensar con la cuenca, ¿no? Entonces, solamente así vamos a poder tener un diseño hidrológico exitoso. Es importante contar con las curvas a nivel detalladas para operaciones agrícolas de alto rendimiento. En el caso aquí de lo que ustedes están viendo son los ejercicios que estuvimos haciendo con QGIS para identificar el mejor patrón de cultivo. Esto, digamos, sería el patrón que debería de estar siguiendo idealmente el tractor, aparte de la línea clave, ¿no? Que, digamos, en la parte de arriba, donde está proyectado un cuerpo de agua, hay una línea en verde fosforescente y después en offset, en paralelo, van otras hacia arriba. Eso es la diferencia del keyline con curvas a nivel nada más. Si lo viéramos en curvas a nivel, las líneas en lugar de ser paralelas, tenderían a ensancharse y en otras partes adelgazarse. Entonces sería irregular, ¿no? Encontraríamos como normalmente se puede ver en digamos, en el ejemplo claro de los arrozales asiáticos, que las terrazas son irregulares. Aquí la diferencia es que se busca llegar a este offset, las líneas paralelas, sobre todo en operaciones que se busca esta tecnificación, que se busca poder lograr que puede entrar una maquinaria, acelerar el proceso de siembra, fertilización, etcétera, ¿no? Entonces, en ese tipo de operaciones, si podemos contar con curvas a nivel detalladas, es lo ideal, ¿no? En la alta resolución, en este tipo de cosas, ayuda mucho. También hemos podido trabajar con, digamos, outputs o productos de datos de baja resolución. En el caso de México hay un mapa
láser, ¿no? LIDAR de todo el país, del cual se pueden extraer curvas a nivel y para operaciones ganaderas, ¿no? Como es el caso que ahorita estamos desarrollando con un nuevo aliado en la zona sur de Veracruz, una operación ganadera que está interesada en implementar esta tecnología. Para esos casos donde, pues, digamos, no necesitamos la precisión a nivel de surco, de siembra, pues bueno, se puede trabajar con curvas a nivel o productos de datos menos detallados. Aquí el segundo punto, el diseño siguiendo la escala de permanencia Keyline es lo que brinda la metodología dentro del flujo de trabajo. Entonces, Parsifal-Humans lo desarrolló en 1958 y son 8 capas de la escala de permanencia. Esto es, los elementos que permanecen más en el paisaje, porque se requiere más energía y más tiempo para cambiarlos. Y estos elementos en el paisaje son una constante, estemos en México, Panamá, Costa Rica, Trinidad, Colombia, donde sea. Porque, digamos, eh, voy a explicarlos ahora cuáles son. El primer elemento es el clima. El clima nos ha costado mucho cambiarlo, ¿no? Ha requerido muchísima energía, ha requerido que quememos una abundantísima cantidad de combustibles fósiles y árboles y demás, y lo estamos cambiando. Pero normalmente el clima es estable, o era más estable, pero nos da por lo menos un estándar, nos da las reglas del juego. Nos dice, este es tu máximo de temperatura, este es tu mínimo de temperatura, en ese rango de temperaturas con las plantas que van a crecer, los animales que se van a desarrollar, y este es tu máximo, este es tu mínimo de precipitación. Entonces, con esas condiciones de agua y temperatura, ya vamos a tener la combinación prácticamente de biodiversidad con la que vamos a estar jugando. Entonces, esas son las reglas del juego, el clima. Después, el siguiente en la escala de permanencia es la geografía. ¿Qué forma tiene nuestro terreno? ¿No? Entonces, ese es el tablero del juego. Cuando combinamos clima con el tablero del juego, tenemos la cuenca, ya tenemos el agua disponible, entonces ya tenemos 3 elementos con los que tenemos que estar diseñando. El clima biosférico, Darren Doherty también dice que el clima humano, y es muy importante, los tomadores de decisiones que van a estar llevando la operación, luego, y que a veces luego también resulta ser el clima más difícil de cambiar. Luego el clima geográfico, ¿sí? Que lo podemos cambiar con maquinaria y eso es lo que vamos a ver, o sea, sí se puede hacer, pero el chiste es hacerlo una vez bien y que ya quede para futuro. Después el agua, las intervenciones que podemos hacer de reservorios, etcétera. Después los caminos también van a ser una inversión fuerte, entonces los caminos pueden ser parte de la solución para almacenar agua. ¿Sí? Después de los caminos ya vamos a meter toda la capa vegetal, todos los árboles, los pastos, los cultivos, toda la paleta de especies que vamos a estar manejando. ¿Sí? Después de eso ya la infraestructura, para que justamente no construyamos cerca de una zona de riesgo donde tenemos árboles grandes o cosas por el estilo, y también la infraestructura, sobre todo agropecuaria, ¿no? También todas las instalaciones que si una ordeña, en este caso las galeras de tabaco son la infraestructura que se alcanza a ver aquí, que bueno, esa ya estaba construida y se le tuvo que remediar después para que el agua no le entre. Entonces ese es un claro ejemplo de cómo si usamos la escala de permanencia también pensamos en eso, dónde ponemos la infraestructura para que no se vea afectada por el agua. Después de la infraestructura, las cercas, y después de las cercas, pues ya los suelos. Entonces los suelos los podemos cambiar, los podemos erosionar muy rápidamente, pero también los podemos regenerar relativamente rápido si usamos la combinación correcta de estrategias. Y en nuestro caso, lo que hemos visto, que se empieza por la capa de agua y caminos, como la que ya mencionamos, de todas maneras son las primeras, se tiene que empezar por ahí, pero si lo hacemos bien por ahí, podemos encontrar resultados en el corto plazo, ¿no? A veces un camino está mal y el mismo camino es el que está generando erosión, entonces a veces hay que tomar esas decisiones. Aquí el ejemplo de cómo ya se ve en campo la implementación de esta tecnología después de, o sea, el antes es el procesamiento de datos, el después, aquí podemos ver ya el resultado, implementación por fases. Aquí lo que se implementó primero es la línea de vetiver superior, la que podemos ver que parece una A, ¿no? Y luego abajo se ven otras 2 líneas, esas todavía no tenían vetiver. Esta es una de las tablas de siembra más destruidas, con unas cárcavas de erosión muy fuertes. Aquí trabajamos en el rediseño de los caminos y el patrón de siembra.
y como pueden ver hace un ligero zigzag. Entonces es un patrón de siembra en criterio Keyline simplificado, porque todavía no se cuenta con la tecnología para meter los tractores y las sembradoras en el patrón que venimos señalando en la imagen anterior, en esta, ¿no? Entonces es la misma imagen con el cuerpito de agua ahí, el bordito, ¿no? Que se ve en el lado derecho de la pantalla y luego aquí pues ya su realización en campo. Y aquí pues nuevamente una fotografía de cómo se deja este periodo de descanso donde se mete la mucuna y lo interesante es ver cómo esto logró cambios en el año uno. ¿Sí? Esto lo hicimos en el 2019, en el 2019 se implementó, se sembró la parte de arriba de esta letra A con buenos resultados y después abajo de ella es donde está el camino, ¿no? Entonces ese camino no existía, se trazó este nuevo camino, este camino facilita el acceso al tabaco, su cosecha, etcétera, y se queda ya como una infraestructura permanente, que es lo que pasaba antes. El camino atravesaba la tabla de siembra cada temporada y se perdía después entre el barbecho, acelerando procesos de erosión. Entonces, es justamente cómo le damos la vuelta al problema, cómo en lugar de ser parte del problema, el camino se vuelve parte de la solución. Bueno, entonces, ¿cómo podemos implementar esta tecnología? Y como insisto, aquí debería de haber ya un modelo de política pública habilitadora que permitiera implementar la tecnología a escala de cuenca, ¿no? No en las parcelas atomizadas, que eso es lo que hemos visto en nuestra experiencia. Ha sido mucho más fácil intervenir estos ranchos muy grandes de más de 50 hectáreas que intervenir las pequeñas parcelas atomizadas que se ven en los alrededores de 1 hectárea o de media hectárea. Entonces, los pequeños productores va a ser muy difícil que logren implementar esta tecnología con el impacto de Cuenca si lo hacen nada más en su pequeña unidad de producción. Aquí debería de haber un diseño de política pública que le permita a los productores incorporar esta tecnología, no nada más en una parcela, sino a nivel de Cuenca, ¿no? Y esto ya se puede hacer, o sea, la tecnología cada vez es más accesible para poderlo hacer. Lo que estoy yo señalando en fotogrametría con drones, los drones son cada vez más accesibles en cuanto a precio, cada vez los circuitos y demás son más baratos, cada vez hay mayor innovación, mayor perfección en el procesamiento. Esta tecnología de las estaciones, de la tecnología MLEAD, que son los puntos de control terrestre con datos crudos de GPS, también es una tecnología muy accesible. Es mucho más barata que una estación total de topógrafo, pero pues requiere justamente la transferencia de tecnología, ¿no? El desarrollo de capacidades en los implementadores, ¿no? En el equipo de diseño. Idealmente, para poder lograr a escala de Cuenca, hay que obtener curvas a nivel de alta precisión, idealmente, ¿no? Para poder ver dónde están los puntos de apalancamiento, para poder ver por dónde puede estar el rediseño de los caminos, la reorientación de la infraestructura. Es un rediseño total a nivel de Cuenca, ¿verdad? Y pues la importancia de que el diseño hidrológico Keyline pueda ser asistido por computadora nos permite acelerar el flujo de trabajo, nos permite obtener estos resultados cada vez de mayor realismo y yo creo que ese puede ser un muy buen punto de persuasión para los tomadores de decisiones o para otros inversionistas que quieran esta tecnología. Cuando se puede hacer un modelo generado por computadora, nos permite entender mucho más el antes y el después, y por ende la ruta de las inversiones y de la toma de decisiones para poder llegar a ese paisaje futuro que va a tomar tiempo, ¿no? Entonces, sin duda el vetiver, cuando se cuenta con los recursos genéticos, cuando se cuenta con la cantidad de planta en suficiencia, cuando se cuenta con los datos, cuando se cuenta con la maquinaria y la mano de obra para implementarlo, en el año uno de buena implementación podemos lograr un cambio, ¿no? En el año 2 ese cambio va a dar resultados todavía más satisfactorios. Esos son los datos preliminares que estamos teniendo con la tabacalera, ¿no? Pero son datos basados en rendimientos de cosecha, ¿no? O sea, lo que hemos visto es que es bueno para el negocio, funciona porque
reduce la pérdida de cultivo, pero necesitamos generar los otros datos que nos faltan. Necesitamos ver esos indicadores, esos datos duros de cómo está mejorando la estructura del suelo, de cómo está mejorando la capacidad de retención de agua, de cómo está capturando carbono, ¿no? Entonces, ahorita a nosotros no nos alcanza los recursos de tiempo ni humanos para poder hacer eso y creo, nuevamente insisto, en que eso tiene que venir también de un apoyo mayor de política pública nacional y global orientada a que se le pueda invertir a hacer esa investigación, ¿verdad? A sacar esos datos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que obtenemos, no? Estos resultados. Ahí lo que ustedes están viendo ahorita, pues son las intervenciones muy sencillas, ¿no? Como les digo, esto es ya una vez que lo implementamos en campo, procesamos con, bueno, volvemos a levantar con GPS manual, ¿no? Más sencillo, de menor precisión, pero igual muy útil. Levantamos dónde están las líneas, ¿no? Qué es lo que tenemos existente, vamos generando ese repositorio, vamos haciendo lo que se incorpore dentro de la cultura operativa de la empresa, ¿no? Entonces, hemos generado un nuevo normal. Ya el nuevo normal es este cortocircuito benéfico donde ya no tenemos el patrón de siembra lineal, sino tenemos un patrón de siembra distinto que responde a la topografía. Cuesta mucho trabajo, hay mucha resistencia al cambio, sin duda, pero esto se ven resultados y por eso empieza a favorecer una transformación estructural, al menos aquí en el ejemplo de una empresa, pero creo que así podría ser en, pues a nivel de pequeños productores, a nivel de toda una región productiva. ¿Por qué? Porque tenemos esta reducción del impacto del agua de lluvia, ¿no? Especialmente los eventos extremos de precipitación, lo hemos visto. En la fotografía de abajo, este es un rancho que se llama Potrerillo, que es el que más riesgos para la erosión presenta, es el rancho más complicado. Al lado izquierdo, la última línea, se alcanzan a apreciar como cuatro líneas, nada más que solamente dos están remarcadas, la de abajo. Esa tabla de siembra previo al sistema vetiver, después de un evento de precipitación extremo, podía haber pérdida total del cultivo. Es decir, ya no era que un poco se dañaba la planta, ¿no? Es que venía el agua y como si hubiera sido un huracán, un ciclón, se lleva toda la plantación. Entonces, ahí, ¿cuál es tu cosecha? Cero, ¿no? Entonces, aquí esto es una manera, como lo estaba mencionando Dick, cuando primero nos conectamos, de, sí, de asegurar la producción, ¿no? Que hasta inclusive podría acelerarse su adopción si las aseguradoras agrarias contemplaran esto como una cosa que pudiera tal vez reducir el deducible, si lo tienes implementado o no, en fin, podría haber maneras tal vez, no nada más dentro de la política pública, sino también dentro de los productos y servicios financieros para que los productores lo pudieran adoptar, ¿verdad? Pero para que esto sea a nivel de cuenca, pues sí tiene que haber por lo menos un contexto habilitador, ¿no? Que lo favoreciera. Y otra de las ventajas es que también redirige el agua de zonas de alta escorrentía y mucha humedad hacia zonas de menor humedad, favoreciendo la erosión y reduciendo, perdón, favoreciendo la infiltración y reduciendo la erosión. Y en el caso del tabaco, pues también evitando el anegamiento, ¿no? Durante un evento extremo de precipitación hay veces que el agua no se mueve, se queda estancada. Entonces, eso es la diferencia entre las curvas a nivel y el diseño Keyline. En la curva a nivel, digamos, se va a saturar la curva a nivel de agua, ¿no? Y después va a rebasar por algún lado. No sabemos si por arriba de la misma curva o por algún lado, ¿no? Aquí en el Keyline tenemos las curvas a desnivel, es un desnivel muy suave que repartimos sobre el terreno. Entonces, en un evento extremo de precipitación, sabemos a dónde va a salir el agua, ¿no? E idealmente, pues la queremos mover hacia los ríos o a veces los caminos, que pueden ser también la manera en la que los caminos pueden ayudar a dirigir después el agua a un reservorio para su almacenamiento. Nos queda muy claro que el sistema vetiver aumenta la producción de biomasa por hectárea. Es impresionante los rendimientos que tenemos acá, de más o menos dos, yo digo que tres muy buenos cortes por año del pasto para incorporarse en las tablas de siembra, para incorporarse como materia orgánica dentro de los suelos, que después van a favorecer la actividad microbiológica y favorecer la productividad. También la captura de carbono, o sea, lo hemos visto,
¿no? Es impresionante, o sea, esa biomasa capturó carbono, entonces si la incorporamos en los suelos, estamos capturando carbono de manera efectiva y también favorece muchísimo la infiltración de agua hacia los mantos freáticos. Todos los que han trabajado con esta tecnología saben que justamente su importantísimo sistema de raíces, eso es lo que favorece, ¿no? Y que pues nosotros en menos en el alcance que hemos tenido con los recursos disponibles, pues hemos visto que unas plantas de vetiver a la vuelta de 2 años, perdón, de 1 año ya tienen más de 1 metro de raíces y esto sigue desarrollándose. Entonces es impresionante el alcance que tiene para la restauración de los servicios hidrológicos. Entonces, eh, esto, de nuevo, es un aspecto muy técnico, agronómico, ¿no? Que requiere de un trabajo transdisciplinario, ¿no? Desde mi perspectiva deben de participar ingenieros, ¿no? Actualmente estamos colaborando con un ingeniero muy talentoso que entiende muy bien la parte técnica de saturación de suelos, de dinámica de suelos, para poder asegurar como el rigor técnico. Yo creo que de la carrera de ingeniería civil es donde primero tiene que quedarse el tema del diseño hidrológico y de ahí decantarse hacia las demás profesiones, ingeniería ambiental, agroforestería, etcétera. Yo personalmente me dedico más al tema agroforestal y por eso busco siempre trabajar con ingenieros, con topógrafos. Afortunadamente tuve el gusto de conocer a Guillermo, que pues él es un muy brillante ingeniero que tiene muy bien esta parte técnica, ¿no? Entonces, con eso se puede acelerar la adopción, pero se quiere también el trabajo de biólogos para que veamos el microbioma del suelo, podamos ver qué es lo que está sucediendo. Se requiere ingenieros ambientales para validar captura de carbono, ¿no? En fin, tiene que ser un ejercicio transdisciplinario, multidisciplinario, ¿no? Que permita justamente ir puliendo estos estándares. Por el momento, con esto, al menos así como lo tenemos, hay un estándar mínimo, por eso lo hemos llamado así también, es el estándar mínimo, para que se puedan tener, o sea, al menos siguiéndolo, creemos que esta buena práctica estandarizada, ¿no? Con el checklist de pasito a pasito, nos va a permitir tener buenos resultados. Ya para cerrar, este sueño, ¿no? De poderlo hacer esto a nivel de Cuenca, por eso estas fotos de dron como de ya más lejos, ¿no? Para poder entender el impacto que esto puede tener cuando se hace a gran escala, ¿no? Entonces, allá estaríamos hablando de conservación de suelos a escala masiva, de protección de suelos a escala ya grande, ¿no? Necesitamos soluciones, los retos son mayúsculos y necesitamos soluciones que puedan estar a la altura de ese desafío, ¿no? Eh, Inmediatamente vamos a ver optimizada la capacidad de infiltración de agua, nuevamente, ¿no? Que eso es lo que sucede. O sea, tenemos muy mala infiltración de agua por mucha compactación de los suelos en la ganadería, en la agricultura convencional. Entonces, inmediatamente te los levanta. Y esto, y además de mejorar la estructura, ¿no? Con toda la simbiosis que explota en el microbioma de la planta. Y pues bueno, la parte aquí de su valor y la validez que tendría en los proyectos, como señalaban los colegas de Colombia, de captura de carbono, ¿no? Por toda la biomasa que genera sobre el suelo y bajo el suelo. Y pues esta frase me gustó mucho, es de un amigo que tuve el gusto de conocer a principios de año. Ellos están trabajando en Estados Unidos en temas igual de remediación de suelos, porque pues ya se dieron cuenta que la escasez de agua en los reservorios tiene que ver con que no se está captando agua Me cuenca, mandaron cuenca uno de arriba ahí y no se del está Alberto. captando agua cuenca arriba em, porque se está haciendo agricultura convencional que tiene los suelos compactados, erosionados, etc. Entonces, implementando esta tecnología, ¿qué es lo que vemos? Que convertimos tus problemas de erosión en tu cosecha de agua del mañana, ¿no? Y esto, con esta frase, pues termino, ¿no? Les agradezco. Ah, bueno, ahí está otra frase. También creo que no existe tal cosa como demasiado vetiver. Siempre va a haber la oportunidad de sembrar más, ¿no? Entonces, siembren más. Muchas gracias. Antonio, excelente presentación. Muchas gracias por tu tiempo. Les recordamos que pueden hacer las preguntas vía chat. Ya hay una primera pregunta de don Rafael Luque, el coordinador general para América Latina de la Red Internacional del Vetiver.
hace una pregunta bien interesante, don Rafael. Él está preguntando que cuáles son, bueno, primero felicitándote porque excelente presentación y pregunta que cuáles son los retos más importantes para que las comunidades locales adopten estas tecnologías. Bueno, yo creo que el reto más importante es como dice, creo que es una frase aquí de conocimiento popular, ¿no? Uno no puede querer lo que no conoce. Entonces, yo creo que aquí en México al menos hace falta eso. Nosotros como organizaciones lo que tratamos de hacer, difundir en internet, redes sociales, desarrollamos un manual del Vetiver de descarga gratuita en nuestro sitio, ¿no? Y es como la poca penetración que podemos tener porque pues al final somos, o sea, no tenemos mucho presupuesto, ¿no? Nosotros, no recibimos ninguna subvención gubernamental, ¿no? Estamos buscando justamente subvenciones y donaciones porque pues al final esto es lo que nos permite llegar a más productores, ¿no? Entonces, yo creo que la principal barrera de adopción es que no puedes adoptar una tecnología que no conoces, ¿no? Entonces, lo primero es eso, difusión, difusión, difusión. Y lo segundo yo creo que es el tema del acceso a, pues bueno, a todo después todo el paquete tecnológico, vamos a decirlo así, ¿no? Que vendría formado por planta, por el acompañamiento técnico en el diseño, por el acompañamiento técnico en la implementación, por el acompañamiento técnico en el manejo y buenas prácticas, que ya podría venir complementado por un mecanismo de monitoreo, registro y validación para lograr que esos proyectos pudieran entrar en los mercados de carbono o en algún otro tipo de subvenciones, porque al final pues hay ese costo de oportunidad que sobre todo el pequeño productor va a tener porque va a tener que dedicar un área que pues, va a representarle 2 o 3 surcos que ya no va a sembrar de maíz o que ya no va a sembrar de frijol y que los va a tener que sembrar de vetiver, ¿no? Entonces eso siempre genera como ese cortocircuito porque dice, oye, pues estoy perdiendo aquí mi oportunidad de aprovechar ese espacio que lo voy a sembrar, ¿no? De maíz, pero pues al final se paga, ¿no? Porque uno tiene mejores rendimientos, ¿no? Porque uno tiene más materia orgánica, ¿no? Porque uno al final se puede poner, aquí tenemos la frase, ¿no? De que eres codo, de que no quieres, no quieres soltar, ¿no? Recursos, así, ¿no? Te pones muy codo, entonces hay que ponerse muy codo con el suelo, ¿no? No hay que perder nada del suelo, hay que ponerle así esos cinturones, ¿no? Para poder, evitar que perdamos el suelo. Entonces, hay que cambiar ese chip. Yo siento que los productores todavía, ¿no? Necesitan entender un poco más que la base de la productividad no va a ser la semilla mejorada transgénica, no va a ser el nuevo fertilizante Super 30,000, sino que la base de su producción está bajo sus pies, que es su suelo, y eso es lo que tienen que gestionar, y eso es lo que pueden gestionar con soluciones basadas en la naturaleza, principalmente prácticas agroecológicas también, ¿no? El uso de compostas y fertilizantes orgánicos, ¿no? Entonces, es romper, ¿no? Con las tendencias a usar el paquete convencional, agroquímico, herbicidas, etcétera. Hay muchas barreras. Pues espero haber contestado ahí la pregunta, ¿no? Porque creo que es por ahí. Falta difusión y falta elementos para facilitar la adopción de los pequeños productores. Y bueno, en las comunidades, ¿no? Porque hay aplicaciones que van más allá de lo agronómico, como varios de los aquí participantes lo conocen, ¿no? La parte de saneamiento ecológico, ¿no? La parte de diversificación productiva. Entonces, en el lado comunitario esto va mucho más que solamente el aspecto agronómico, ¿no? Gestión de riesgos en taludes y protección de infraestructura, de caminos, escuelas, casas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, difusión. Antonio, Osvaldo Luque de Venezuela, bueno, también dice, excelente amigo Antonio. Entiendo que entre las hileras de vetiver siembran el tabaco, ¿es eso correcto? Sí, sí, bueno, en la presentación se veía cómo estaban las líneas de vetiver repartidas cada tanto. Eso tiene que ver con el trabajo ya de procesamiento asistido por computadora, porque estamos trabajando también haciendo cálculos de la cuenca, ¿no? Trabajamos con porcentajes de escorrentía, coeficientes de infiltración, para poder decir, ah, bueno, tenemos estos datos, ¿no? Y con cierto rigor mínimo decimos, bueno, debe de ser la distancia que debe de haber.
hay muchísimas publicaciones en la red de acuerdo al porcentaje pendiente, cada que tanto tienes que poner una línea, ¿no? Aquí es un poco más variable porque estamos jugando también, como les digo, con el diseño de acuerdo a las capas de la escala de permanencia. Entonces habrá ocasiones en las que pues tendremos que hacer otra línea adicional, pero en resumen sí, está una línea de vetiver, un seto bien conformado, normalmente usamos también maquinaria y bueno, y entra y en medio el tabaco, ¿no? Vetiver, tabaco y pues bueno, donde se siembra tabaco también se siembran leguminosas y ese es el ciclo de rotación. Después, don Marco Antonio Orellana, también de Ecuador, dice, motivante charla, un impulso para aprender el uso de tecnología satelital. Ok, después, don Samuel Hernández dice, excelente, es imposible adoptar lo que desconoces, hay que hacer y hay que conocer de esta gran aplicación. Pero hay una pregunta, un momento, ok, esta es la pregunta que también hace don Rafa Calderón. Dice lo siguiente, Antonio, ¿hasta qué punto estas prácticas van en contra o son contrarias a las políticas oficiales de producción agropecuaria impulsadas por el gobierno? Yo agrego que por los gobiernos, en realidad en América Sí. Latina. Pues en el contexto específico de México, hasta esta administración, o sea, apenas en esta administración se está generando antecedentes de políticas públicas orientadas a la agroecología, ¿no? Antes de esta administración, todo era como apoyos orientados a la producción convencional y al agrobusiness de exportación. Entonces, eso, digamos, eso nada más como el antecedente de las políticas públicas en México, ¿no? Sé que en Colombia hay procesos igual de incidencia en políticas públicas agroecológicas, desde lo local hasta lo nacional. El proceso de ganadería sustentable de Colombia es súper interesante, van muy adelantados, ¿no? Entonces, yo creo que más bien una tecnología como esta, no creo que por lo menos en el específico de las políticas públicas de México sea contraria a ningún programa o ley o reglamentación. Yo creo que más bien lo que se necesita es el fomento, ¿no? De esta tecnología. Que por ahí hay un paper muy interesante en la comunidad internacional que habla de buenas prácticas en Madagascar, ¿no? Cómo le hicieron ahí para difundirlo. Entonces yo creo que eso es lo que vale la pena ver, ¿no? O sea, cuáles fueron los casos de éxito y los errores cuando se trató de difundir a escala de o a nivel de política pública. Yo creo que al menos en lo que respecta aquí en México tenemos eh, marcos jurídicos que podrían muy fácilmente actualizarse para que de esta manera se favoreciera la investigación y la difusión, ¿no? Y después de eso, pues obviamente tendría que inyectársele presupuesto público, ¿no? Pero, pues ahora sí que es un poco esa discusión, ¿no? ¿Qué va primero? ¿Se le mete presupuesto público a un proyecto piloto y luego se estandariza o se genera el reglamento y luego se le mete presupuesto público? Desde mi perspectiva, cualquiera de las dos serían válidas. El punto es salir de la inactivación, ¿no? O sea, el punto es empezarle a invertir y trabajarlo desde los dos frentes, ¿no? Desde invertirle y desde regularlo y legislarlo y discutirlo, ¿no? Tristemente, en México ahorita la discusión, o bueno, más bien esto no ha llegado todavía a tomadores de decisiones, estamos buscando eso. Creo que la coyuntura que nos brinda la conferencia internacional es una gran oportunidad. Esperamos tener actores, tomadores de decisiones que se interesen. Creo que es una muy buena oportunidad ahorita, sobre todo en el esquema actual que menciono de que esta administración por primera vez está promoviendo un enfoque centrado en la agroecología. Entonces, pues estamos ahí insistiendo. Esperemos que nos hagan caso. Y pues bueno, hay que insistir, insistir y persistir. Antonio, pregunta Osvaldo que si recabaste
datos de rendimientos de la producción del tabaco antes de vetiver y después de vetiver. Sí, sí lo hicimos. Tenemos unos datos que, bueno, por confidencialidad no puedo dar mucho detalle, pero lo que sí puedo decir es que se duplicaron en algunos casos, ¿no? Sobre todo en los ranchos donde había más daño, ¿no? Entonces, eso a nivel agronómico, pues es lo que pues ha favorecido su adopción, ¿no? Aquí quiero señalar mucho el liderazgo de Miguel Turren Hernández, que él es el que, pues, mi principal interlocutor dentro de la empresa, y él es el que ha tenido la visión y la apertura para escuchar esta propuesta que le hice y que, pues, se aventó ahora sí, como decimos aquí, ¿no? Se aventó a hacer la inversión y a confiar y pues hicimos esa primera intervención que yo les mostraba en una de las zonas más riesgosas y seguimos implementando y seguimos colaborando con él. Entonces, creo que es importante como darles ese mérito en la innovación y sobre todo en incentivar a esa persistencia, digo, más allá del tema de que se habiliten a través de política pública o no, como mencionaba, siendo ellos líderes en la industria tabacalera, los demás productores por, ahora sí que por arrastre, ¿no? Por decir, mira, si ellos lo están haciendo, ¿por qué nosotros no? Lo van a empezar a adoptar. Entonces, aquí, pues, en respuesta a la pregunta, si los rendimientos se duplican. Excelente. Pregunta don Rafael Luque. Hasta ahora se había venido manejando las curvas de nivel para captar agua, mas este concepto de keyline que desvía los excesos hacia otras áreas y evitar la saturación resuelve problemas de aguachinamiento que no se evita con las curvas de nivel. Es un nuevo concepto que habrá que considerar en un futuro inmediato. Totalmente de Don, acuerdo. ok, Sí, ok, sí, esto déjame cerrar mi micrófono. lo podemos discutir ahorita más adelante y es como las cosas que me interesa mucho aportar a la comunidad. He estado ahí conversando un poco vía mail con don Rafael, porque sí, esto es como, o sea, al final lo que hice fue pararme sobre hombros de gigantes todo el trabajo que ha hecho la Red Internacional de Vetiver, ¿no? Todo lo que han hecho varios colegas aquí en Latinoamérica y en el mundo. Es decir, a ver, esto está aquí, esta genial planta, el trabajo genial que había hecho Ricardo Romero, trabajo genial que hizo Eugenio Grassi y Pablo Ruiz Lavalle, y uní los puntos y dije, vamos a hacerlo aquí con un líder agronómico a gran escala que está dispuesto a apostarle y logramos validar esto, ¿no? Entonces, ahora hay que pues, insistir en el rigor técnico para que esto pues, se vuelva ya algo más generalizado, en mi opinión. Una pregunta muy breve y técnica que decía de los drones. ¿Qué Hay modelo de dron es bastantes. el óptimo? Que me está preguntando Marieta. Ah, mira, es muy buena pregunta, Marieta, en el tema de justamente las tecnologías emergentes, los drones, GPS, inteligencia artificial, ta, ta, ta. Es una pérdida para la humanidad el que ya no esté Ralph Eichenberger con nosotros, porque él era mi guía en este mar de tecnologías que hay ahora con los drones. Entonces, no, yo me siento que me quedo corto. O sea, yo estoy usando tecnología de paquete, o sea, de comprar de una línea, ¿no? DJI, ¿no? El DJI, ese es el que estamos usando, pero hay un mundo enorme de proveedores de servicios y depende cuáles son tus condiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los Tuxtlas, es muy limitado poder hacer un vuelo en horizontal, ¿no? Con los, digamos, ala fija, ¿no? Un fixed wing, así un dron de fixed wing. Tenemos que usar cópteros, ¿no? Por el tema de la selva y las pendientes, ¿no? Pero un fixed wing te permite cubrir más superficie. Entonces, creo que aquí es como en muchas otras cuestiones agroecológicas, no es así que exista una receta perfecta, sino como que existen ciertas guías, ¿no? Que pueden orientar a nuestra toma de decisiones en función de las circunstancias y el contexto en el que estemos. Entonces, pues desde drones comerciales hasta hágalo usted mismo, hay una amplísima gama y pues bueno, todos son válidos, todos funcionan, se pueden usar para esto.
Ujú. Y hablando de drones, tengo una consulta para vos. Em, las parcelas digamos, que se ven desde el dron, más o menos o sea, porque sé que las fincas, dijiste de 1 hectárea hasta megafincas enormes de miles de hectáreas, Ujú. pero una fotografía de dron tiene, digamos, un límite, y entonces Ah, en ese claro. sentido va la pregunta, Sí, ¿a sí, qué sí. alturas vuelas esos drones? ¿Qué alturas máximas? Porque también hay limitaciones Sí, en hay cada país. regulaciones. Ujú. En, Sí. en América Latina todavía tenemos regulaciones muy laxas, en algunos más que otros, no se requieren a veces ni licencias comerciales, que son Ujú. caras. Ujú. Hay zonas prohibidas para volar Es por correcto. tráfico aéreo, por otra serie de cosas. Entonces, Ujú. no es tan fácil como voy a Sí, poner el sí. dron y lo voy a volar. Tal vez nos No, no, comentes. no, 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 no. Es aquí es donde, digamos, la barrera de adopción es el software de procesamiento. Porque una cosa es que salgamos con un dron, digamos, el DJI Mini 2, que es el que tenemos nosotros ahorita, y nosotros lo usamos no necesariamente para esto, no para el procesamiento. ¿Por qué? Porque vamos y tomamos unas fotos más bien como de análisis del terreno desde fotografía aérea, que nos ayuda mucho para la toma de decisiones, pero ya lo que ustedes vieron es gracias al software de procesamiento. En este caso es Pix4D, es una licencia carísima y aquí le quita todo el chiste al arte de volar el dron y tomar bonitas fotos porque uno no hace nada más que picar un botón porque ya hizo uno el plan de vuelo, ¿no? Entonces esa es la diferencia, ¿no? O sea, uno trabaja en la computadora, plan de vuelo, tengo que volar esta finca, mide 250 hectáreas, te va a decir, ah, perfecto, este es el dron, que tienes, vas a necesitar hacer tantos vuelos, ¿no? Este es el vuelo tal, 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 te planea los vuelos y tú en campo lo único que haces es ajustarlo en función de la velocidad y dirección del viento. Y listo, y solo presionas un botón y ya el software hace todo. Digamos, al chistecito de volar el dron y tomar fotitos y videos creativos, eso se acaba cuando ya queremos hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque el software de procesamiento te hace todo eso. Entonces él ya te pone la altura en función de las elevaciones que tú planteaste en el plan de vuelo que hiciste previamente y después te los procesa y te hace un ortomosaico. Es decir, para cubrir las 250 hectáreas de la finca tuvo que tomar miles o cientos de fotografías, te las procesa para hacerte una sola foto y esa foto, pues cada fotografía, cada píxel tiene una resolución de 30 centímetros del suelo, ¿no? Entonces es una foto de altísima resolución y por eso el render de alta resolución y ta, ta, ta. Y luego cuando le corremos el Pix4D con los datos de la estación total, podemos tener una rectificación donde el margen de error es de 0.5 centímetros. Entonces tienes una cosa, como les digo, es una digamos que sacarlo de un LIDAR de la red es un rayos X y esto es un CAT scan, ¿no? Así te metes así a ver, ¿no? A alto nivel de detalle las células, ¿no? Entonces, es, como les digo, alta y baja resolución. Esta alta resolución pues, la trabajamos con Ralph, que tenía el acceso a esa tecnología. Él se iba a Suiza, estaba ya con los principales centros de innovación, regresaba acá a México, hacía trabajo con las comunidades. Entonces, pues ojalá y existiera más gente como Ralph, que tiene esa capacidad, ese interés y ese compromiso, ¿no? Con transferir tecnología. Entonces, bueno, eso como para atender esa pregunta en cuanto a drones y procesamiento y fotos. Ok, ok. Y siempre quisiera saber las alturas máximas que se han hecho vuelos para el trabajo de campo, porque acá, bueno, siendo un país tan pequeño, sí hay mucha regulación porque casi que cualquier lugar estás interrumpiendo el espacio aéreo. Entonces, vuelos de más de 120 metros ya tenés problemas. Es correcto. Aquí la regulación fue, de hecho, lo estábamos discutiendo con Ralph porque en el 2019 era cuando se estaba aprobando la regulación. El DJI Mini 2 es lo que podemos volar sin licencia porque pesa menos de 250 gramos, o bueno, cerradito los 250 gramos ya con la batería. Después de eso ya tienes que sacar licencia como si fueras piloto y ta, ta, ta. Y efectivamente, por regulación no puedes pasar de los 150 metros, pero bueno,
ya con el droncito en estas zonas tan apartadas donde no hay nadie, ya nos ponemos a volar, pero bueno, eso es off the record. Pero bueno, de nuevo, esto es en aplicaciones no, digamos, para tomar fotografía aérea con fines más de monitoreo, ¿no? No para el procesamiento. Para el procesamiento debe de ser igual, dependiendo de la variación en la elevación que vayas a tener, de 120 a 150 metros máximo. Bueno, Iván Alexis Rangel Godoy de Colombia dice, tecnólogo en producción agropecuaria, ecológica, cuente con mis aportes técnicos y datos y demás. Bueno, en Colombia ellos, al César lo que es del César, han estado ah, recabando datos y pues tenemos que seguirles ahí la pista porque se han unido también en una asociación de productores de vetiver que se llama Asovetiver y hacen un trabajo bien interesante involucrando a la academia incluso. No, pues por favor, ahí ayúdame a conectar con ellos, Jorlen, para que podamos, tenga otro pretexto adicional para ir a Colombia. Excelente, esa es la idea, que salgan de este conversatorio mesas de trabajo paralelas para crear sinergias, como dije al inicio. Y bueno, si alguien quiere ver el estándar mínimo, estoy haciendo los últimos ajustes en la traducción al español. Primero lo trabajamos en inglés para poder, bueno, les platico nada más un poquito de cómo fue ese proceso, porque no lo mencioné en la presentación. Tomamos como muchos documentos técnicos a partir de los 5 años de trabajo con la tabacalera y me di a la tarea de estarlo sistematizando en inglés para presentarlo ante la convocatoria de los premios Rey de Tailandia. Afortunadamente fue favorecida nuestra propuesta. Actualmente pues lo estamos traduciendo al español para también contextualizarla. Quisiera hacer la precisión de que tomamos como guión orientativo para estructurar el estándar la manera en la que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos establece los estándares mínimos en sus unidades de extensión, ¿no? Entonces eso es algo que creo que vale mucho la pena replicar. Aquí en México apenas están existiendo como este tipo de repositorios, por así decirlo, de buenas prácticas, gracias a que ahora ya existe una política agroecológica. Digo, falta difundirlos más, pero pues básicamente es eso, ¿no? En qué condiciones aplica y las consideraciones adicionales técnicas como manera de una lista, ¿no? Una checklist para implementar esta práctica en campo. Entonces, a quien le interese, igual que exprese ahí por el chat su mail y tomo nota y les hago llegar el, el estándar mínimo en español, porque al final eso es lo que me interesa discutir con todos los demás que estén interesados y todo el resto de la red, pues retroalimentar este estándar, socializarlo y que pues más gente lo conozca, lo revise, lo critique, lo ajustemos, ¿no? En fin. Entonces tiene la mano levantada don Rafael, vamos a darle. Gracias. Mira, Antonio, en primera instancia, agradecerte de corazón toda esa información que nos ha dado. Lamentablemente, Internet está muy mal hoy. Quizás me perdí entre un 30 y 40% de la presentación, pero ya tendré oportunidad de verla cuando esté el video, ¿no? Hay un tema que me inquieta mucho sobre situación mi país con los drones, porque en teoría o supuestamente aquí hubo un atentado, un intentado de un magnicidio con el uso de un dron y desde entonces pues las limitaciones ya no son solamente de altura sino de otros niveles. Mi pregunta, ¿qué tanto o cuán eficiente pudiera ser trazar las K-line con la topografía tradicional? No, totalmente viable. O sea, yo aquí, de hecho,
o sea, esto fue un salto cuántico, ¿no? Lo que vino a proponer el buen Ralph. Antes de esto, Eugenio Gras, trabajaba todo con topógrafo convencional. De hecho, fue como una muy hermosa y breve coincidencia donde, pues bueno, íbamos a implementar esto con la tabacalera, cotizamos a un topógrafo, Ralph hizo una oferta económica mucho más accesible que con el topógrafo, ¿no? Por la superficie, ¿no? Trabajar. Tiene sus pros y sus contras. Hemos encontrado más bien cuáles son algunos criterios, ¿no? De procedimiento que se deben de cubrir para que si se va a hacer con drones se haga bien, si se va a hacer con topógrafos se haga bien. Al final, lo que vemos que está pasando acá en México es que para proyectos así de grandes, con el costo cada vez menor de la tecnología, puede ser que sea más rápido y económico hacerlo así con drones que con un topógrafo. Pero si lo que se tiene a la mano es un topógrafo tradicional, personalmente pues vengo de un flujo de trabajo pues más artesanal, ¿no? Más de a mano, más de regla, lápiz, papel. Yo me sentía más cómodo así antes y pues ahora pues gracias a la tecnología he podido acelerar el flujo de trabajo, pero sin duda el valor de hacerlo con un topógrafo normal es súper valioso, ¿no? Digamos que todo el componente de diseño asistido por computadora, si el topógrafo lo hace normal y luego lo podemos trabajar en un AutoCAD o en un Archicad, o eso mismo llevarlo a QGIS, ¿no? Pues al final, si hablamos como de nuevo en esta escala de alta resolución, donde tendríamos aquí el ortomosaico súper detallado y las curvas a nivel súper procesadas, y de este lado el LIDAR más burdo, ¿no? Con las curvas ahí más o menos exageradas, en medio, más tirándose a la alta resolución, pues estaría el trabajo de un topógrafo. Un topógrafo nos puede sacar las curvas a nivel con mucha definición, nos puede sacar otras características que están ahí en el paisaje y nos las va a señalar de manera más detallada, ¿no? Entonces, sin duda, don Rafael, yo creo que todavía hay muchísimo que se puede aprovechar si existen levantamientos topográficos. Al final del día es como la decisión de cuál va a ser el criterio de distancia, ¿no? De curvas a nivel para poder tener esa radiografía del terreno, ¿no? Normalmente 1 metro de equidistancia, ¿no? O medio metro cuando estamos hablando de terrenos mucho más planos. Ok, entiendo. Sí, mira, es una preocupación que tengo un tanto por el sistema de gobierno que existe en el país, ¿no? Que no pretendo hablar sobre el tema, pero sí la cantidad de limitaciones a la que hemos estado llegando en los últimos años. Entiendo que el sistema de drones sería algo ideal para la propuesta de los hermanos colombianos acerca de la masificación de grandes áreas para captar CO2, que a la hora de la certificación el empleo de un dron sería algo ideal, extraordinario, ¿no? Pero bueno, las pirámides, cuando construyeron las pirámides no existían teodolitos ni nada de ello, ¿no? Sin embargo, allí están. Es decir, que nos tocará volver al pasado un poco o a mantenernos en esa área hasta tanto se pueda superar este tema, ¿no? A ver, aquí veo que Jorge Alberto Peña preguntó si puedo compartir el manual del Vetiver y la dirección de tu página donde está la investigación y aportes. Claro que sí, es muy sencillo. Lo voy a poner de todas maneras en el chat, estampaverde.org, diagonal Vetiver. Ahorita lo pongo por acá. Y yo creo que esa va a ser la opción. Vamos a poner ahí para descarga el estándar. Ahí ahorita si lo ven está el manualito. Pero le voy a dar la palabra a Osvaldo. Osvaldo, si te parece, porque estabas haciendo ahí unos aportes muy interesantes. Ok, mira, Antonio, yo hace mucho tiempo trabajé como agrólogo haciendo levantamientos de suelos. Y en esa época nosotros usábamos fotointerpretación de pares estereoscópicos. Obviamente es una tecnología bastante caduca,
pero todo el país, por ejemplo en Venezuela, todo el país ha sido volado y se consiguen los pares estereoscópicos. Es decir, tú pones dos fotos una con la otra y con un estereoscopio puedes ver perfectamente todas las irregularidades del terreno y puedes trazar pues líneas de K-Line, como tú dices. ¿Qué te parece esa tecnología? En el caso nuestro, que aquí no hay posibilidades de usar drones, eso está prohibido. Drones sí. pequeñitos sí, pero estos drones que te toman fotografías verticales no es posible. Sí. Muy buena aportación, se lo agradezco, don Osvaldo. Me gustaría poder entender un poco más esa tecnología, ¿no? La verdad no he tenido el gusto de ver unos pares estereoscópicos en acción, pero sin duda, o sea, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ver el caso, este es un gran ingeniero ahí de la zona del Ingenio La Margarita, del Ingenio Cañero, donde, digamos, está el proyecto de Rancho San Ricardo. El ingeniero Pedro Munive tomó el curso de Keyline con el difunto Eugenio Gras y él logró entender esto que estaba señalando que, pues bueno, por el alcance del tiempo no pude profundizar como para hacerle justicia a lo que las implicaciones técnicas del sistema Keyline, ¿no? O sea, lo que es entender las unidades básicas geográficas, laderas, vertientes, parteaguas. Esto, digamos, no es física nuclear, ¿no? Es geografía, pero tenemos que, ¿no? Como que masajear, ¿no? Para los que a mí personalmente me encantan los mapas, entonces siempre me ha gustado ver mapas topográficos, entonces siempre como que de alguna manera puedo hacer la proyección en 3D, ¿no? Cuando tenemos la cota a nivel, ¿no? Pues esta es la cota tal, podemos, viendo las curvas a nivel, entender cómo está el terreno, ¿no? Entonces él tuvo esa capacidad, él lo vio, él como que tiene esa inteligencia espacial bien desarrollada y él logró con productores de caña de azúcar, pequeños productores dentro de la zona de abastecimiento del ingenio La Margarita, trazar solamente con nivel de burbuja, que es una tecnología muy sencilla, el patrón Keyline, ¿no? Y hacer un patrón Keyline simplificado. Entonces, de nuevo, yo lo que estoy señalando aquí es como lo que yo siento que podría ser un estándar mínimo cuando estamos hablando de involucrar diseño asistido por computadora, porque creo que es necesario señalarlo, aunque no es indispensable, ¿no? Es decir, yo creo que es lo suficientemente democrático, ¿no? O accesible o universal esta tecnología, ¿no? Tanto el Vetiver como el Keyline, que lo podemos hacer en un presupuesto digamos, de burrito de campo a presupuesto Ferrari, ¿no? Y vamos a tener resultados, ¿no? Entonces, el chiste es trabajarlo con desarrollar herramientas. Nosotros lo estuvimos bajando, ¿no? Como de nivel de resolución para hacerlo más accesible y eso no por eso quiere decir que sea menos exitoso, ¿no? Entonces, todo depende de la urgencia, los recursos disponibles, si hay o no hay el dron, ¿no? Ahora sí que los costos de oportunidad que las comunidades o los productores puedan asumir, ¿no? Y como le digo, este amigo, el ingeniero Pedro Munive, sin siquiera contar con un plano, a puro ojo, a puro análisis de terreno, con nivel de burbuja, hizo algo muy aceptable y muy bueno y de muy rápida adopción con los productores de caña de azúcar, que no es lo mismo que producir tabaco de alta especialidad, ¿no? Entonces, de nuevo, no existe una receta, hay guías, ¿no? Me gustaría mucho que se quedara ese mensaje aquí con la comunidad, o sea, no estoy dando una receta, estoy dando como ciertas guías que quiero como que las exploremos en conjunto para encontrar pues cuáles son esas áreas de oportunidad para trabajar con lo que cada quien tiene en su contexto, ¿no? Entonces, en algunos lugares, o sea, yo por ejemplo lo pongo con las comunidades y con los clientes con los que trabajo. Nosotros para tener un resultado de avance rápido en el terreno, porque digamos, ahorita por la carga de trabajo tenemos que acelerar nuestro flujo de trabajo y de aquí ya queremos pasar al otro rancho y no sé qué, usamos un nivel láser. Entonces el nivel láser nos da una precisión, ¿no?
centimétrica, no puedo decir milimétrica, pero sí centimétrica. Entonces, estamos trazando las curvas a desnivel muy rápido, pum, pum, cada 10 metros vamos avanzando, ta, 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 ta. Entonces, podemos cubrir un terreno muy rápido, con mucha precisión, pero pues eso es lo que nosotros ahorita tuvimos esa oportunidad de poder costear el equipo, etcétera, y nos facilita mucho el flujo de trabajo. Pero va a haber situaciones donde es más bien el nivel de manguera, ¿no? Y tenemos una manguera de 14 metros y 2 estacas y 2 plumones y agua, y va a funcionar. Entonces eso cuesta 29,000 pesos menos que lo que estamos usando ahora, ¿no? Y también puede estar el nivel A, pero el nivel A te va a dar un mayor margen de error porque son cada 2 metros, vas tomando la medida y también es más tiempo. Entonces, de nuevo, creo que no hay una receta, sino como guías en función del contexto, en función de los recursos disponibles. Y yo creo que mientras más gente las conozca y las practique, encontrará de nuevo con qué herramienta se siente mejor, qué herramienta le funciona mejor en su comunidad, qué es lo que es de más rápida adopción, ¿no? Y yo creo que mientras más estemos difundiendo y aplicando estas prácticas, pues más vamos a poder encontrar que existen, ¿no? Nuevas formas, nuevos caminos para llegar a los resultados positivos. Quería hacerte una pregunta yo. El sistema de mapeos, dijiste que era ArcGIS, ¿cuál es? Que yo llevé en la maestría un curso y entonces jugábamos con mapas satelitales, por ejemplo, de división política, de provincias, cantones, distritos. Le poníamos encima mapas de, por ejemplo, de cuencas hidrográficas, encima mapas de parques nacionales o cualquier cosa, mapas uno encima del otro para tomar decisiones y ver cosas interesantes, ¿verdad? Incluso datos socioeconómicos, anillos de pobreza que tienen que ver con zonas más degradadas o etcétera, no sé, una serie de estas cosas. Es ese tipo de, es ese software el que usan ustedes. Es que no puse mucha atención. Bueno, no puse mucha atención, no. Estaba poniendo mucha atención, pero no escuché bien el nombre. Gracias, Yoleni. Mira, no, usamos el ArcGIS es de licencia y tratamos de usar el software libre, ¿no? Entonces, lo que es igual de potente que el ArcGIS, pero es gratis, es el QGIS. QGIS. Entonces, está gratis, libremente descargable, montones de plugins, todo lo que puede hacer con un ArcGIS, lo puede hacer con el QGIS. La diferencia es que el ArcGIS te lleva de la mano. La interfaz de usuario es muy sencilla, entonces en 3 clics haces con ArcGIS lo que haces en 10 clics con QGIS. Entonces, bueno, es la diferencia. Ahora, QGIS Ok. es muy potente, su herramienta de procesamiento es como tú dices, puedes ver, extrapolar datos, manejarlo por capas de manera increíble. Ya debajo de ese nivel de complejidad está Google Earth Pro, ¿no? Entonces, con Google Earth Pro ya trabajamos igual por capas, vamos generando un anexo aquí, carpetita, y ponemos rancho potrerillo, y el rancho potrerillo le ponemos la capa del clima, la de la geografía, todos los de la escala de permanencia, hacemos una carpeta, y en la carpeta vamos aventando, bueno, pues en la parte de geografía, aquí está la carpeta de las curvas a nivel, aquí está la carpeta de esto, en la carpeta del agua, aquí está el polígono del cuerpo de agua tal, aquí está el polígono de la línea de agua tal, en la capa de vegetación, bueno, aquí está el patrón de cultivo de la tabla esta, aquí está la superficie de árboles, ¿no? Entonces eso ya es lo suficientemente genérico, me atrevo a decir, la tecnología de Google, lo suficientemente ya universal, que yo puedo compartir esta información a través de Google Maps y mi cliente la puede ver y dice, mira, aquí está, esta está la tabla, esta se llama tal, y a partir de ahí de Google Maps se le pueden ir generando atributos. Yo me atrevo a pensar, digo, no hemos tenido la capacidad de gestión para participar en las convocatorias que ha lanzado Google, eh, pero creo que por ahí deberíamos de también trabajar como red en buscar ese tipo de gestión colaborativa, porque pues tienen y apoyan varias iniciativas que hacen este tipo de propuestas que estamos manejando y pues te apoyan con todo, no nada más el combo de paquetería de Google, sino también el apoyo de inteligencia artificial. De hecho, una de las últimas convocatorias tenía que ver con eso, inteligencia artificial para resolver problemas climáticos.
solo que la ventana de gestión es muy breve, la abren como por 4 o 5 semanas, y pues son proyectos de largo aliento que deberíamos de tener un poquito más de oportunidad de intercambiar y gestionar, ¿no? Sobre todo si lo queremos hacer así también entre varios países. Entonces, de ahí lo que sigue con Google es Google Earth Engine. Es mucho más potente que estas dos, ya te puede correr para hacer algoritmos ya de mucha sofisticación, se empieza uno a meter con temas que pueden incorporar inteligencia artificial. Personalmente, lo que creemos que en algún momento puede ayudar muchísimo, de nuevo estamos viendo nada más así un poquito, es la modelación de cuencas y corredores biológicos. Es decir, si yo pongo esta información, ¿no? Aquí tengo la topografía y aquí tengo la cobertura vegetal actual. A ver, córreme este algoritmo para que me digas dónde está la mayor oportunidad si yo quiero hacer un corredor biológico o un corredor ripario o una restauración hidrológica con enfoque en seguridad hídrica. Que eso a nosotros como, bueno, a mí a título personal y también dentro de nuestra organización es lo que más nos interesa. ¿Cómo podemos abordar ese tema de restaurar servicios hidrológicos, ¿no? Con los sistemas agroforestales y con el keyline. Entonces, mi insistencia y pues bueno, eso es lo que más me gusta personalmente es esto, ¿no? Meter los sistemas agroforestales en keyline y el sistema vetiver en keyline es como poner las líneas del cuaderno sobre el que vas a escribir, ¿no? Tu gran poesía, ¿no? O sea, el vetiver te va a dar esta estructura donde encima le puedes poner lo que quieras en cuanto a sistemas agroforestales, ¿no? Maderables, frutales, cultivos anuales, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, yo creo que eso es lo verdaderamente interesante que hay detrás, cómo después esto te permite acercarte más a una producción con mayor diversificación en la unidad, ¿no? O sea, que el productor no nada más produzca tabaco, no nada más produzca ganado, ¿no? Produzca tabaco, madera, miel, vetiver, raíz de vetiver, etcétera, 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 a partir de entender que su unidad es bien compleja, que tiene estas diferentes capas de complejidad que está manejando constantemente en diferentes procesos en el tiempo y el espacio. Entonces, ahorita va a tener el retorno en el corto plazo el tabaco y después va a tener el retorno de la vaca y luego va a tener el retorno de la leña, ¿no? Entonces, es más bien por ahí donde, pues bueno, para mí este es el punto de partida, el punto de entrada, porque genera resultados inmediatos, pero de ahí hay que levantar la ambición para diversificar todavía más las unidades de producción. Yorleni, da la impresión de que este sistema puede ser muy interesante para Jonathan en los trabajos que él está haciendo, si no es que ya lo esté utilizando. Allá en Trinidad. Sí, sí. Sí, sí Y pues he sobre todo seguido para su lo del trabajo. carbono. Sí, he seguido su trabajo y veo lo que han hecho y pues estuve en su presentación y pues me encantaría poder interactuar con él, compartirle lo que hemos hecho y pues sí, o sea, al final no es que hayamos inventado la rueda, simplemente juntamos, ¿no? Este trabajo seguramente es algo, para mí es algo tan simple que alguien más hubiera dado con ello, ¿no? Si hubiese tenido acceso a la información que nosotros tuvimos. Y es solamente eso, ¿no? La persistencia de insistir en que esto funciona, en estar ahí, en buscarle, en estar atrás de mejorar procesos y procedimientos, ¿no? Yo quería hacer, bueno, ya casi no se nos va el tiempo. Don Rafael Luque está diciendo, yo tomo las curvas de nivel con un nivel de cuerda, hilo, eso me permite tomar puntos cada 20 metros con una precisión aceptable y alto rendimiento. Nosotros y la red de productores agropecuarios, que somos muy pequeñitos, son parcelas, ¿verdad? Son gente de muy escasos recursos. Ellos lo hacen con una niveleta o esta herramienta Align y después hemos comprobado con topógrafo y o sea, y el nivel o los márgenes de error son mínimos. Sin embargo, eso que propone Antonio, o sea, va mucho más allá y tiene un montón de aplicaciones. Yo les quiero contar que así muy brevemente, a mí me sirvió mucho lo del ARGIS, por ejemplo, para introducir el vetiver y que lo aceptaran, porque en un país como Costa Rica, donde tenemos 12,000 especies, venir a evangelizar sobre una planta más, cuando hay mucho nacionalismo con nuestras plantas nativas,
Entonces, el ARGIS me sirvió estos mapeos, por ejemplo, para, Antonio, identificar las zonas de vida de Holdridge, ¿ok? Que en Costa Rica, en un país tan pequeño, tenemos 12 zonas de vida más las 12 de transición. Hasta donde yo recuerdo, en México, que es muchas veces más grande, solo habían 5 zonas de vida. Entonces, imagínate en Costa Rica. Entonces, identificamos de esas 12,000 especies, 147 que tenían aplicaciones en control de erosión superficial. Entonces, la promesa para revegetar era que, gracias a la implementación del sistema de vetiver, siguiendo curvas de nivel, etcétera, 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 iban a aparecer de forma espontánea esas especies nativas, pero ¿cuáles? De esas 147 justifican muy bien desde el punto de vista de gestión ambiental cuáles de esas eran las que iban a aparecer en esa zona de vida predominante en el distrito. Ojo, la división política de Costa Rica. Está el país se divide en 7 provincias, las provincias se dividen en cantones, que hay 82 cantones, y de cada cantón se divide en distritos, o sea, chiquitito. Y tal es el grado de biodiversidad o diversidad ambiental que a veces en un distrito hay más de una zona de vida presente. Entonces, gracias a estos mapeos, pudimos determinar cuáles zonas de vida de Holdridge eran las que estaban presentes en cada distrito, que es una comunidad pequeña, y determinar cuál es la zona de vida predominante y justificar en el proyecto a los regentes ambientales que gracias al vetiver como planta pionera iban a aparecer tales y cuales especies que a largo plazo también tienen aplicaciones en control de erosión superficial, no tan a Inmediata. detalle o tan a nivel técnico como el vetiver, pero bueno, nada más para contarte eso y ya estamos a 2 minutos. Sí, muchas gracias, Jorlen. Y sí, en algún momento vi justamente un paper de Costa Rica que mencionaba, bueno, era muy interesante y lo usé aquí para el debate, ¿no? Porque, pues bueno, compartimos el ecosistema, ¿no? En unas partes por acá con ustedes, de cómo se había usado el vetiver para restauración. O sea, se agarraban una carca, ¿no? Que parecía terreno marciano, ya las arcillas rojas expuestas donde no crecía nada. Ahí donde no crecía nada, metieron primero el vetiver porque no crecía nada. Después, ya que el vetiver generó condiciones y se estabilizó, se fue estabilizando el suelo, fueron apareciendo plantas pioneras y después siguieron ya las especies de mayor importancia ecológica, le hicieron sombra al vetiver y el vetiver se murió. Para mí es tan valioso que antes de que se muera voy, lo saco de ahí, ¿no? Y es lo que he hecho acá en los Tuxtlas. En ocasiones así restauramos un pedazo y una vez que ya se estaba sombreando, ya sacamos de ahí el vetiver para ponerlo en otro lado, ¿no? Pero es como de esas discusiones que pues sí, hay que tener como la flexibilidad y la apertura para conocer más experiencias y no caer en la trampa de satanizar plantas exóticas que pueden ser muy útiles, ¿no? El señor Lacunza tiene la mano levantada. Bueno, una disculpa, me pude conectar muy tarde. Lo primero que me gustaría saber es si puedo acceder a la grabación para ver la primera parte, porque creo que me perdí lo bueno. Pero solo comentarles que estoy en una organización que se llama NUP. Trabajamos en México con pequeñas comunidades de productores y justamente tenemos un proyecto muy ambicioso en el centro de México, en toda la zona de que es Bajío, Guanajuato. Y me interesaría preguntarle a Antonio, creo que nos ayudaría mucho para potenciar o plantear la posibilidad del uso de la técnica de keyline, por ejemplo, con el tema de las plantas vetiver. Si conocen algún estudio o alguna metodología para demostrar cuánta agua es capaz de capturar un terreno que está donde se le ha aplicado un keyline, es decir, cómo incrementa la capacidad de infiltración de agua o sea, previamente, antes de la intervención y después, si es que hay alguna metodología o alguna idea que se les ocurra, porque eso nos ayudaría mucho como para defender todo lo que son sistemas o más bien a aprovechar al máximo el agua de lluvia y reducir la erosión. Gracias. Sí, muchas gracias, Albert, por tu pregunta. Saludos a Vincent allá en NUC. Y bueno, pues sí, ahorita
de hecho, la presentación fue en torno a un documento técnico que vamos a subir ahí en la página de Estampa Verde. Ahí en el chat estampaverde.org/vetiver. Ahí ahorita está el manual, después ya va a estar esta versión en español. Y esto es como el estándar mínimo de sugerencia de implementación, ¿no? Como tu checklist si lo quieres hacer, ¿no? Estés en Guanajuato o estés en otros lados. Nada más hay que tomar en consideración, bueno, las tolerancias sobre todo de precipitación, ¿no? Para generarle condiciones apropiadas en el establecimiento. En cuanto al keyline y vetiver, que yo sepa a la fecha, pues no se ha hecho ninguna investigación para poder demostrar esto. Lo que de keyline empieza a haber investigaciones. Justamente el año pasado estábamos tratando de involucrar al gobierno federal en esto, nos dieron espacio en un conversatorio, hablamos de esta tecnología, estuvo Gerardo Ruiz y Raquel Gómez de Masumus, bueno, Gerardo Ruiz de Agroasis, que lleva promoviendo mucho el keyline también con diferentes productores, él está más en zonas áridas, valdría la pena que tocaran base con él. Raquel Gómez de Masumus también está en la zona de Jalisco, para el proyecto que traen ustedes en Margarita, creo que también le sería de mucha utilidad. Porque ella está por allá en esa zona. Y en esa zona también me parece que sigue por allá Humberto Moro, y Humberto Moro es el que ha logrado tener pues como la penetración, ¿no? En medios, y ha logrado involucrar a la Universidad de Jalisco, me parece, con algunas propuestas de investigación para poder sacar esos datos puntuales. Pero era una como de las cosas que señalé mucho durante la presentación de la falta de investigación al respecto. Entonces, si por ahí nos pueden echar la mano para apretar tuercas por aquí y por allá, estamos buscando también en colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro poder lograr esos números, ¿no? Porque sí se necesitan. Ya estamos sobre el tiempo. Dick quiere hacer una observación. Go ahead, Dick. Y cerramos con Dick el conversatorio. Well, that's very interesting presentation. I'm sorry I can't speak Spanish, but I've been able to follow most of the conversation on Google Translate, which actually did a pretty good job. Obviously, there's quite a debate going on about what level of technology one should apply to put these vetiver hedgerows, key lines, whatever you want to call them in. But I think it is important to remember that most of the world where vetiver grass hedgerows are being established at the moment are with small farmers. And I'm not talking about infrastructure now, I'm just talking about small farmers. And I want to share with you some photographs here from Ethiopia, where vetiver hedgerows have been used for a long time now. And I'll just share this picture if I may. Where is it? That shared? I'm not sure. That one. Yes, we can see it. It's from Google Earth Pro. You're showing us. Can you see it now? Well, I just want to show you this is in western Ethiopia. And these vetiver hedgerows here, you can see them down here, right? This area here. These lines, these were planted in the 1990s. And they're still there. And they were all put in by using A-frames. And they may not be perfect, but they've done a tremendous effective job. And the technology has been diffused, not by the government, but by farmers. And the farmers have moved this technology now in about 40 to 50,000 hectares under vetiver in these areas. If you just look at, I mean, I can just move this around.
and open it up here, and you can see more hedgerows down here, and so on. And I think we have to try and get a balance between modern high technology and the sort of low-tech stuff which small farmers use. We're supporting a project now in Kenya for regenerative agriculture, using vetiver as a key component. In fact, we're calling it regenerative agriculture with vetiver, R-A-V. And it looks as though it's going to be very successful. And the initial stage is to train people and train farmers. And the trainers who are training farmers are actually farmers themselves who have used the technology, so that one lot can train another, and that way we can scale up. And whatever the technology is, we've got to find ways where I believe farmers themselves the owners of the land, the managers of the land, are able to do this themselves. Because otherwise it's going to be a very, very slow process. There's another picture here. I don't know if you can see that one. It doesn't look very attractive, but it's from Zimbabwe on very flat, verdi soils, black cracking soils, a lot of erosion problems, a lot of flood problems, and they put in miles of these vetiver hedgerows using they weren't machine planted, but they would just use a standard level surveyors to put that work in. And lastly, here's a photograph from Kenya. Now these are small farmers, and you can see a vetiver hedgerow put in. It's not perfectly on the contour. In the low spots, the sediment has built up, and these will, over time, this will level off, and we get changes in the land slope, and this becomes totally level, self-leveling, and we get a much more even flow of water, of runoff going through these hedgerows. What doesn't go into the ground will move into the hedgerow and then get more evenly distributed in the flowing down in the land below the hedgerow. Anyway, those are just a few pictures I wanted to show, and I will leave that. But I do think what you have done in Mexico is very interesting. I think it will certainly get people's attention, and I'm sure that over time you will modify it as you go along. I mean, that's the whole success of what we've done with vetiver over the last 40 years, is that we've modified, and because it is a natural system, it's a biological system, it's very easy to modify. For instance, in this field here, if a farmer feels there's too much erosion, he can always put another line in. I think the other thing we're trying to do now with vetiver in agriculture, particularly for small farmers, is to try and embed the technology into the farm, so it's used not just for erosion control, but for multi-purpose uses, such as using it for mulch, forage, and so on. And I don't know if any of you follow what's going on in Vietnam, but farmers there now are planting vetiver up very close to perennial fruit trees and perennial crops, in particular perennial crops, where the close association with vetiver and the plant, the crop, the agricultural plant, seems to be very positive. We don't know enough about it. It's all to do with the rhizosphere, I believe, and the availability of moisture and the movement of nutrients. A lot more research needs to be done, but it's a very interesting approach, and
the farmers, the users, seem to like it. And they're certainly spreading that technology around. It's one of the, I find it interesting in Vietnam because this farmers group is non-government. They set themselves up as a bit of a farmers group. They now have over 7,000 followers on their Facebook page, and there's a lot of activity, and there's obviously quite a lot of change taking place. Anyway, I've said enough, and I'll pass you back to Yeleni. Thank you. Okay. Thank you, Dick. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este cuarto conversatorio. Quedamos que serían los últimos miércoles de cada mes. El próximo expositor va a ser Osvaldo Luque de Venezuela. Desde ya los invitamos muy cordialmente. Y sería todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos